Regreso a las 8:30, vamos a hablar de movilidad. Está en la línea telefónica Laura Barrera, ella es directora de Intertraffic. Esta misma semana vimos noticias importantes que tienen que ver con este nuevo modelo de transporte público que estará llevándose o que tendrá cabida, que viene un proyecto interesante como es el teleférico, estos cablebús, estos transportes en góndolas que no se detienen, que siguen su camino, que han cambiado la vida. Lo que sucede, por ejemplo, en Ecatepec, en el Estado de México, ya en México ya operan ese tipo de transporte público. En otras partes de América Latina, de Sudamérica, lo hemos observado. Está en la línea telefónica Laura, qué gusto saludarte. Háblanos sobre estos nuevos modelos de transporte que está impulsando el gobierno de la Ciudad de México. Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Siempre es un gusto saludarte. Mira, pues como platicabas, es muy interesante ver las alternativas de movilidad que están desarrollándose de acuerdo a las necesidades de ciertas ciudades. Específicamente en este caso, pues me gustaría platicarle a tu auditorio a qué nos referimos cuando decimos que es el teleférico, que es como comúnmente se conoce. Es este sistema de transporte aéreo que está constituido por cabinas que están colgadas de una serie de cables. En este caso, pues se hacen avanzar a través de estos cables las unidades que van llevando a las personas de estación a estación. Y por supuesto que es una gran alternativa, tiene ventajas. Ya habíamos platicado la complejidad de las cuestiones o los retos de infraestructura. Entonces, consideramos, como lo hemos visto, como ya mencionabas, en el caso del Estado de México de Ecatepec, que ya está funcionando el teleférico, ya es el Mexicable que se llama, ¿no? Uh-huh. Y si me preguntaras que es una buena opción para la Ciudad de México, yo te platicaría que sí es una opción viable, ya que con el aumento de la población que tenemos, la concentración de gente que en ciertos periodos para ser trasladadas, pues cada vez hay más desafíos, hay muchos retos, la contaminación, la inseguridad, dónde te estacionas si vas en carro, o simplemente la conexión entre ciertos puntos de transporte es muy compleja. Específicamente uno de estos casos como el Mexicable, que es en esta parte como en un cerro, ¿no?, de Ecatepec. Esa gente tenía que bajar todas esas escaleras caminando, y ahora imagínatelo a las 5 de la mañana o con lluvia o muy noche que salen de trabajar. Por supuesto, específicamente ahí en esa ruta donde bajan del nivel de donde viven, es una gran solución que además tiene muchas buenas ventajas, ¿sí? Por lo menos te voy a comentar algunas. ¿Cómo podemos acelerar esta transición de movilidad? ¿Cómo podemos compartir estos casos inspiradores para que otros innovadores o en otras ciudades o la misma buena noticia, ¿no?, que la Ciudad de México ya lanzó su primera línea, quiere decir que está funcionando? La gente que quiera ver el testimonial de él, de lo que platica, está interesante y lo pueden encontrar en www.intertraffic.com. Uh-huh. Y vale la pena cómo fue esta idea, ¿no?, del Mexicable en Ecatepec. Y la idea que empezó en 2012, déjame te platico, Ecatepec había tenido un gran aumento de población y eso lo convierte en un lugar saturado, que no tenía un buen sistema de transporte y que servía alrededor de 2 millones de personas que ahí viven. Tomaba más o menos 1 hora a través de embotellamientos y lo peor o lo más complejo, Jaime, era muy peligroso. Uh-huh. Los autobuses no solo pasaban por caminos sinuosos, sino que también realizaban muchas actividades criminales y lo seguimos viendo tristemente en las noticias cada mañana, ¿no? Entonces, el gobierno quería mejorar esta conexión, la forma, lo que te decía, la gente que vive arriba en el cerro y la conexión entre una forma de transporte y otra. Y fue cuando se desarrolló la línea del Mexicable o Mexicable, como le llaman también. ¿Y esto es seguro? ¿Son elementos seguros en una ciudad con las características que tiene la Ciudad de México? Yo conocí el de Medellín, muy seguro, les cambió la vida completamente, hacían 2 horas para bajar de las cercanías de las montañas, les cambió completamente la vida, se conecta a una de las líneas del metro, pero Medellín tiene otra geografía completamente diferente a la Ciudad de México, no tiene temas sísmicos. ¿Es seguro ese tipo de transporte? Seguro desde el punto de vista de la integridad de las personas o de cómo opera el equipo. De las dos. Porque,
Sí, es seguro, o sea, de alguna manera ya lleva operando varios años el de Ecatepec, que no ha tenido mayores incidencias. De hecho, ahí dependes como tal de la operación del cable, digamos, de la rotación de la cabina, pero yo consideraría que de pronto tienes más riesgos de accidentes, porque muchas de estas cuestiones de que sufre la gente son accidentes viales, ¿no? Entonces, ahí ya le estás quitando el riesgo de choques o de inundaciones, y otro muy importante, pues sí que baja la inseguridad, o sea, los asaltos, y eso es mucho más complejo, porque en un camión o en una ruta, pues los asaltantes se suben y se bajan donde quieran. En el teleférico, pues te subes y hasta la otra parada, digo, al menos te quieras aventar del cable. Y no se detiene, ¿verdad? Entre las estaciones, solamente baja un poquitito su velocidad, tienes la posibilidad de abrir las puertas y salir y volver a entrar para seguir el camino. Eso es muy bueno, porque la verdad es que sí baja el tiempo de traslado, entonces tiene muchas ventajas. Una de ellas es la parte de infraestructura. También hemos platicado de otros casos de éxito, como cuando empezó en Curitiba el Metrobús. Es una excelente opción porque no te implica una infraestructura mayor, realmente era, pues sí, quitarle carriles a una calle que ya tenías como infraestructura, y la construcción de alguna manera de las bases y bueno, la conexión y el control de ellos, ¿no? Pero son proyectos que no son tan costosos. En este caso, por ejemplo, en el Mexicable o Mexicable, es una opción inteligente que sale a la superficie, porque solo que lo que necesitas es una torre con un diámetro de 3 metros que tiene que soportar el peso, y en donde se va a ir deslizando estos cables. Pero bueno, son transportes que se han usado desde hace muchísimos años, de alguna manera muy probados. En el caso específico del que ya existe, es un teleférico de 7 estaciones, son 5 kilómetros de largo, y comenzó a funcionar, Jaime, desde el octubre de 2016. Corre 18.5 horas diarias. El primer viaje comienza a las 4:30 de la mañana, que es lo que yo te digo, o sea, la gente que entra a las 7, 8, son jovencitas, pues vaya, todo este peligro que conlleva que anden bajando las escaleras o en ciertas calles sin banquetas, sin iluminación. Aquí, como sea, suben a su parada de Metrobús, del Mexicable, y hasta las 11 de la noche es el último viaje. Ya tienen 3 años con esto y ha mostrado muy buenos resultados. Fíjate, ha trasladado a 17.5 millones de personas. Esto es el 13% de estas personas que viajan son de más de 65 años. Otra vez volvemos, ¿cómo las desplazas? El 8% de los usuarios van a la escuela secundaria. Muchas pues son mujeres y niños que viajan en este tipo de transporte. Y bueno, por supuesto, están experimentando una reducción de 40 minutos de una forma rápida y segura, que ya lo habíamos platicado. Otra ventaja es que cuesta 7 pesos en lugar de 12 pesos que cuesta el autobús normal. Pues vamos a estar muy al pendiente, esperemos que esto tenga un buen principio para que tenga una buena operación. Se han anunciado, tengo entendido, 2 redes de cableado con este transporte. Ha habido ahí un tema en cuestión de las licitaciones, pero veremos qué es lo que ocurre con una vez que entre en operación este sistema de teleféricos como transporte público aquí en la capital de la República Mexicana. Laura Barrera, directora de Intertraffic, muchas gracias, que estés muy bien y seguimos en contacto contigo. Muy buenos días. Es un gusto, Jaime. Te esperamos en Intertraffic. Hasta luego y buenos días a todos.